Bueno, ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en esta ocasión tenemos que comentar un poquito las palabras de Luis en esa entrevista con Pico de Oro, tanto de Luis como de Carlos, el antiguo entrenador en sala y el antiguo filmmaker de Joan, que han querido un poco dar su punto de vista y su versión sobre lo que ocurrió en este caso con todo lo sucedido, con el traslado de Joan a Andorra, etcétera, etcétera. Y desde aquí, y lo digo ya, Luis, tengo que entonar el mea culpa, porque sí que es cierto que una cosa de las que dice tiene razón, y es que el primer vídeo que más o menos se emitió sobre esto fue en este caso el mío. De hecho, lo vais a ver como lo dice él con sus palabras, como me cita, y en este caso hay que comentar obviamente que no cometí el error en ese sentido de no haber escuchado el clip completo, donde al final Joan dice que les ofreció la oportunidad de ir a Andorra y fueron ellos los que tomaron la decisión de no ir, ¿vale? Lo que sí comento es que el tema del campamento, es decir, las primeras palabras de Joan, luego Joan pasa a hablar de cosas de culturismo y demás, y entiendo que ya ha cerrado el hablar en este caso de Luis y de Carlos, y luego vuelve otra vez a recuperar ese tema de conversación. Así que desde aquí, Luis, te pido disculpas, lo he hecho por privado también. Y lo hago público porque evidentemente merecéis una explicación, solo faltaba, para la gente del canal, porque no he obrado bien, es decir, no he emitido toda la información que debería haber emitido, así que desde aquí, por supuesto, a nivel público, en tono del mea culpa. Sí que es verdad que vamos a reaccionar un poco a lo que han hecho otros reaccionadores, ¿no? Vamos a reaccionar en este caso al vídeo que subí. Y en ese vídeo vais a ver que fui bastante comedido, jamás hablé de despido, sí hablé de ruptura, de separación de caminos, pero jamás hablé de despido, y lo vamos a ver. Y sobre todo respeté muchísimo, no solamente en ese momento, sino antes, la labor de Luis a la hora de destacarle como un gran profesional y como por otro lado también una persona que ha ayudado a Joan a crecer. Eso es importante. Así que vamos a escuchar todo eso y vamos a empezar. En este caso vamos a empezar por el clip que ha subido Luis, en el que me menciona, y a partir de ahí vamos a ir hilando todo lo demás. Esto es lo que decía Luis en la entrevista a Pico de Oro, de cómo se germinó, o cómo se gestó, mejor dicho, el inicio de toda esta polémica. Y es en el momento en el que me cito. Han hecho muchos vídeos reaccionando a el vídeo de Joan y a mi vídeo de cometí un grave error o algo así que creo que pusimos. Cometí un grave error. Cometí un grave error. Y pues bueno, se han empezado a dar diferentes puntos de vista cuando realmente Joan en su vídeo explica que nos ofreció irnos con él y nosotros dijimos que no. El primer vídeo reaccionando creo que lo hace Miguel Navarro y no pone la parte en la que Joan dice que nos ha ofrecido irnos y le hemos dicho que no. Entonces de ahí, de ese vídeo ya, un vídeo reaccionando a la reacción de Miguel. Sí. El reaccionador reacciona, pum pum, el bucle, en bucle, sí, hasta Joan ha despedido a su entrenador, ¿sabes? Sí, se hizo el teléfono loco un poco. Pues ahí teníamos esa versión de los hechos que tiene, insisto, toda la razón, y desde aquí, Luis, te pido disculpas porque tienes toda la razón en lo que estás diciendo, pero hay un matiz importante. Y es que yo no me puedo hacer responsable de la derivación que la gente hace y la reacción que la gente hace a mi contenido. Es decir, yo hablo de ruptura, hablo de separación de caminos, y vais a ver, y lo vais a ver ahora, que dejo bastante abierta la posibilidad de todo lo que haya podido pasar. Si ha habido temas personales, que parece que sí, luego en este caso Luis confirma que sí que ha habido problemas personales, que son los que han motivado y los que han detonado en el hecho de que no se hayan ido a Andorra con Joan. Y luego, por otro lado, también destaco bastante el papel de Luis, el reconocimiento a Luis, y también una cosa muy importante, y es que cuando las cosas se hacen sobre todo porque, en este caso, los protagonistas, que son principalmente Joan, como gran atleta, profesional, por supuesto, y la profesionalidad, evidentemente, de la gente que está a su alrededor, en este caso Luis, publican contenido hablando del tema. Es decir, nosotros no derivamos sobre cosas que no están publicadas. Nosotros hablamos de lo que la gente publica, y cuando en este caso Luis sale hablando de gran error, de que sería algo que volvería a hacer porque necesita hacer ese tipo de cosas para descubrir qué es lo que realmente le gusta y le atrae, pero que él entiende que ha sido un error estar tan focalizado, nosotros evidentemente reflejamos lo que él comenta, de la misma manera que comentamos lo que dice Joan cuando, y lo vais a escuchar ahora, compara su relación con Luis con la que tuvo con Tabet o con la que tuve tal, hablando de que bueno, la gente va y viene y de que esto es un campamento, cosa que por cierto, y también lo vais a escuchar a Luis, le ha molestado. Así que, como digo, nosotros siempre, en este caso, al menos este canal, no voy a hablar de nosotros como relacionadores, pero sí como este canal, habla en función, evidentemente, de lo que se está publicando, lo emite. Y, en este caso, las pesquisas o preguntas que pueda haber, Luis, lo que hacemos en este caso es coger, y lo vais a ver ahora con el vídeo que os estoy comentando, que decimos, no sabemos si esto ha sido así,
No sé si esto ha sido así, además es que lo vais a ver en el vídeo. Así que, como digo, vamos a pasar a ese contenido que fue el que hice yo y que fue el que inició todo esto, que es este de aquí. Lo voy a poner a saber que tiene un hilo bastante claro relacionado evidentemente con el mundo del culturismo. Joan se ha mudado a Andorra y esto ya los motivos los dará él. De hecho, él ha comentado que es también por, o es uno de los motivos, sobre todo focalizar su preparación como culturista. Imagino que también estará por ahí detrás el motivo fiscal. Esto ya cada uno que opine lo que quiera, deja de comentar, podéis opinar con libertad lo que os parezca. Yo ya comenté que si era por un tema fiscal pues tampoco lo veía mal. Habría que ver lo que hayamos cada uno ingresando lo que ingresa Joan Pradels y viendo cómo te quitan en España bastantes ingresos, pero bueno, eso es un tema político, insisto, por ahí vamos a entrar. Como digo, Joan Pradels ha tomado una decisión, la vamos a escuchar, que es en este caso la de prescindir de los servicios del afamado Luis. Luis, que es prescindir de los servicios del afamado Luis. Aquí sí que comete un error, porque en este caso Joan no ha decidido prescindir de los servicios de Luis, sino que lo que ha ocurrido es que les ofreció la oportunidad de ir y ellos decidieron no hacerlo. Aquí es uno de mis grandes errores, y lo digo, y no hay ningún problema en admitirlo. Tenía que haber hablado mejor de ruptura, que es lo que vais a ver constantemente que digo, separación de caminos, etcétera, etcétera, pero en este caso hablo de prescindir de unos servicios cuando en realidad la cosa no era así. Un poco a la fama del mundo del culturismo y de la comunidad del fitness por preparar a Joan con entrenamientos bastante exhaustivos, llevando a Joan al límite del límite. Sobre esos entrenamientos eran aptos, era lo mejor que podía hacer, sobre si involucionaba. Luego con el tiempo se vio claramente que Joan, lejos de involucionar, fue mejorando cada vez más, incluso grupos rezagados, de los que muy pocos pensaban que iba a poder mejorar, como en el caso del back post, tanto lo que es la espalda como el femoral, glúteo, toda esa cadera posterior. Joan la mejoró muchísimo, de hecho también los haces lo reconoció, Fran por supuesto también. Y ahora surge un poco la duda en redes sociales, duda que por supuesto mañana vamos a aclarar con Fran, y es que teniendo en este caso en Castellón a Valencia, que hay no creo que más de una hora de trayecto y que Fran piensa hacerla bastante para ver entonces a Calderón, etcétera, etcétera, ahora qué es lo que va a pasar, porque ahora los checks van a ser más presenciales, no van a ser más presenciales, se va a desplazar en este caso Fran a Andorra cuando toque hacerlo, será al revés, será Joan el que baje, e incluso también hay gente ya especulando con que con la facilidad con la que prescinde de gente que le ayuda, pues puede ocurrir lo mismo en el caso de Fran. Ya os digo yo que me extrañaría muchísimo. Así que como digo, vamos a arrancar todo lo que tenemos de Joan, porque es bastante, de hecho ya hemos empezado a hablar de él, no sin antes olvidarme del código pues de irse a Andorra, pues el primer o uno de los perjudicados, porque es que es verdad que tengo entendido que la persona que le grababa también se ha caído del equipo, pero bueno, lo que a nosotros nos respecta y nos atañe más, y lo digo sobre todo porque tenemos mucha libertad en el canal a la hora de hablar, si Ramón Dino, deja Fais aprieta, empieza con Pacho Loco otra vez, etcétera, etcétera, y muchas veces en el territorio español yo a veces me lo he pensado, decir, hablo de esto, no hablo de esto, y sí que es cierto que podría hablar de otras personas que han tomado decisiones con sus preparadores de sala, pero en este caso quizás algo más mediático, mucha gente ya sabía que en este caso estaba con Luis, ejecutando como digo entrenamientos muy intensos. Aquí está una de las grandes diferencias. Cuando ocurre con atletas internacionales, como ha ocurrido con Ramón Dino, como ha ocurrido por ejemplo con Darren Larsford cuando ha contratado a Patch Adok, o hemos criticado a Patch Adok por el hecho de ponerse alguna contramedallita por el triunfo de Derek en el Arnold, se puede hablar, pero parece que en este caso hablar del entrenador en sala de Joan Pradels es como salseo, etcétera, etcétera. El salseo nacería si nada de esto se hubiera publicado a nivel de redes sociales y nosotros cogemos e intentamos preguntar a unos a otros, conseguimos información, etcétera, etcétera, y cogemos y la sacamos. Eso sí sería salseo. Eso sí sería algo que no estaría del todo bien o que se alejaría bastante del mundo del culturismo, pero cuando sale Joan Pradels dando sus motivos, o al menos dando la noticia de que no va a seguir, en este caso con la persona con la que está evolucionando tanto en sala, y luego sale esa persona, que en este caso es Luis, y da sus motivos y habla de y lo tilda de gran error, nosotros lo que hacemos es reflejarlo. Cierto es, y aquí es donde, insisto, hay que poner el debe, en que yo no puse la parte en la que Joan dice que les ofreció ir a Andorra y dijeron que no, y en este caso, sobre todo al inicio del vídeo, que hablo de que Joan ha decidido prescindir de los servicios de Luis. Ahí es donde me equivoco y ahí es donde Luis, yo insisto y lo reitero, te pido disculpas, lo he hecho también por privado, lo hago también públicamente, te pido disculpas porque ahí la información no es exacta y puede dar equívoco, y lo entiendo, a que en este caso se pueda manchar, si lo queremos decir así, tu trayectoria profesional. Así que desde aquí hasta ahí, disculpa, pero sí que es cierto que hablamos en virtud de lo que se publica, punto 1, y punto 2, hablamos, como podemos hacerlo, de Ramón Dino, de Darren Larsford, pues en este caso ha tocado el caso de Joan, sobre todo porque también te hizo público él. Es decir, él te sacó públicamente y tú hablaste con él mano a mano en una entrevista y en varias situaciones, varias publicaciones. De hecho, no has tenido ningún problema en aparecer con Joan y hablar con Joan, y está todo genial en ese sentido, con lo cual también no dejas de ser una persona pública, por así decirlo. Bien pesados, etcétera, etcétera, criticados, como digo al principio, luego, no sé si destacados al final, pero al menos respetados o más valorados al final. Y en este caso se ha producido, como digo, un traslado de Joan a Andorra, que ha sido un poco lo que ha precipitado esa salida del equipo, en este caso de Luis. Vamos a escuchar primero a Joan, lo que tiene que comentar Joan, y después vamos a escuchar a la siguiente parte, de la otra parte, que es la de Luis. Vamos a escuchar lo que dice Joan de esta decisión. Y es el tema Carlos, evidentemente, porque veis que Carlos no está grabando, y el tema Luis, porque Luis no está entrenando. Entonces, simplemente ha sido una época muy guay, ha sido una época que me lo ha pasado bien, han sido como un campamento de 5 meses, y ahora empieza pues otro campamento, otra etapa, como fue en su momento en los viajes a Estados Unidos con Jorge, como fue en su momento la etapa de la nave con Jordi, con PBS, no ha sido una etapa tan longeva, evidentemente, pero hemos estado 5 meses pasándolo bien, entrenando juntos, grabando, viajando también juntos, pero yo con Carlos viajamos más y demás, y ahora me vamos a una nueva época en la que me está entrenando mucho, como ya lo presentaré, me está entrenando muy bien, la verdad estoy muy contento, de algo me preocupaba porque al final bloguear y demás siento que es culpa mía, es decir, se puede hacer mejor las cosas después en postproducción y en producción propia, pero que esté yo más animado con la cámara o tenga ganas de contar mi preparación es totalmente cosa mía, y hay que decirlo, y es el tema Carlos, evidentemente, porque veis que Carlos no está grabando, y el tema Luis, porque Luis no está entrenando, entonces, simplemente...
¿Veis? Como veis ahí hay un corte y ahí empieza a hablar del tema de grabaciones, de cómo se siente cómodo con el videoblog, no recordar algo por el estilo, y ya ahí directamente corto. No hago bien mi trabajo en el sentido de ver toda la grabación completa y darme cuenta de que al final comenta, se le ofrecieron la posibilidad tanto a Luis como a Carlos de venir a Andorra y dijeron que no. Ahí es donde cometo el error. Pues ahí teníamos esas declaraciones de Joan. Yo también quería dejar pasar, porque tenía toda la pinta de que en el primer contenido no estaba en ese sentido Luis. Quería dejar un poco el tiempo para que él explicara qué era lo que estaba pasando, en este caso con su entrenador en sala, que no es su preparador, que sigue siendo Farid Pin, como digo, y que mañana lo tendréis en el canal, hablando precisamente de esto, de cuál es la siguiente estrategia con Joan, el tema de si va él, si llega Joan. Esto es importante y generalmente siempre suelo hacerlo, esperarme a las otras partes, esperar a ver qué comenta la otra parte o dar un día o dos de margen por si la otra parte también quiere dar su opinión. En este caso la dio Joan y creo que al día siguiente fue cuando salió Luis con aquel vídeo de gran error. Entonces a partir de ahí es cuando ya hago el contenido. Igual a Valencia para hacer los checks presenciales, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que en este caso me llama la atención, no sé a vosotros, dejadmelo en la caja de comentarios y demás, es que él relaciona algo que por otro lado, esto ya lo comentó en el pasado, yo recuerdo perfectamente, de que estaba entrenando con Luis por una etapa, por un tiempo, como en su momento también entrenó con Marta, como ahora va a entrenar con este chico, con uno. Eso es totalmente cierto y es algo que ha desmentido en este caso Luis. Joan hace tiempo, cuando empezaba con Luis, hablaba de que iba a estar entrenando con él un periodo de tiempo. Entonces me sorprende que en este caso Luis entienda que no había ningún periodo de tiempo y que esto era una continuación sine die y que no había ningún tipo de frenazo. De todas maneras, insisto y lo vais a escuchar, cuando no lo sé, con esa actitud pongo siempre la duda. Yo creo recordar que esto, pero siempre evidentemente con un tono de duda. Que todavía no lo ha presentado, lo hará en breve, supongo, como que no iba a ser su entrenador para toda la vida. Esto ya lo comentó en su momento. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no sé si esto a lo mejor se sentó a hablar antes de evidentemente, empezar a trabajar con Luis, le comentó ya la idea suya de irse a Andorra y que en el momento en el que se trasladara a Andorra, pues ya ahí se cortaba esta situación y que iba a ser una preparación exhaustiva para esos meses en los que se estaba dentro de una situación fuera de la preparación y dentro de la preparación también, porque ha marcado un poco los dos campos. Durante bastantes meses, ahora escucharemos a Luis, que esto arranca más o menos en torno a la Dana, estamos hablando de, si no me falla la memoria, finales de octubre, principios de noviembre, vamos a poner noviembre, quizá me fallan, como digo, los datos, pero más o menos, como digo, el tema de la Dana fue el 29 de octubre de 2024, así que entiendo que más o menos vamos a poner noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, más o menos unos 4 o 5 meses que han estado trabajando juntos. Y en este caso me sorprende, porque claro, se especula sobre una posible negatividad, o sobre redes sociales se está dando mucho de que no termina de acabar bien con la gente de Joan, y sí que me sorprende que lo asemeje a lo que ocurrió con Jorge o lo que ocurrió con Jordi, que son personas que todos sabemos que no acabó la cosa lo mejor de lo mejor con ellos. Entonces, ahí muestro un poco la duda, es decir, lo estás asemejando con situaciones con otras personas con las que no ha acabado precisamente bien, y curiosidad, en este caso tampoco ha acabado del todo bien. Porque hemos visto la reacción de Carlos en la entrevista de Pico de Oro y casi es peor escuchar la reacción de Carlos la reacción de Luis la hemos escuchado en la entrevista de Pico de Oro y casi es peor escuchar la reacción de Luis en el último contenido que ha subido, donde se ve bastante más ese cabreo. Con lo cual es evidente que han ocurrido, y lo ha dicho y lo vais a escuchar a Luis, han ocurrido situaciones personales de roces que son las que han provocado, las que han dinamitado esta situación. De hecho, él comenta como el punto clave, el punto diferencial para no haber ido a Andorra, por encima de otras muchas situaciones que también voy a comentar en el vídeo, a pesar de que no tenía ni idea, pero también la voy a comentar y la voy a poner encima de la balanza, voy diciendo, esto también puede estar en esa ecuación. Ahí también nos abre un abanico de duda. Vamos a escuchar lo que dice Luis, porque tampoco va a echarle mucha tranquilidad. No va a decir, bueno, si en una etapa he estado muy contento con Joan, será lo mejor, que para mí ha sido muy gratificante. No vais a escuchar nada de eso. No digo que no lo piense, pero no lo vais a escuchar. Vamos a escuchar lo que dice realmente el bueno de Luis. Eso es importante. Ahora vais a escuchar a Luis. En ningún momento dice, pues he vivido una etapa muy bonita, he estado 5 meses muy involucrado con un proyecto, pero bueno, ha llegado a su fin. Darle las gracias a Joan por la oportunidad. He crecido mucho como profesional. Como no lo vais a escuchar como creo que cometí un error necesario, porque me tengo que dar cuenta de lo que me gusta y lo que no me gusta, pero creo que me he involucrado mucho en un proyecto, este proyecto ha llegado a su fin por los motivos que sean, y me da la sensación hasta cierto punto, ¿no?, como de no he estado todo lo involucrado que debería en este caso con mis asesorados y demás, y quizás sea un tiempo también perdido. Vamos a escucharlo. Energía que yo tenía. Y nada, simplemente eso, que hoy me he sentido bastante feliz de recordar esos viejos tiempos, por así decirlo. La realidad es que uno tiene que meterse en diferentes proyectos para ver qué es lo que le gusta, adentrarse, probar y demás. Y la verdad que este último mes he estado reflexionando bastante sobre el rumbo de mi vida, por así decirlo. Y pues bueno, he llegado a la conclusión de que como más feliz soy, o más me siento que soy yo mismo, es haciendo un poco mi día a día, lo que habéis visto hoy. O sea, justo eso al final no hice mucho de mi realidad de hace 6 meses, antes de que venía todo el tema de la gana y eso. Y nada, simplemente comentar que yo me siento bastante feliz por hacer eso. Tal vez me sentí un parte raro porque llevaba mucho tiempo sin entrenar en un gimnasio comercial, por así decirlo, en el que había mucha gente y no se adapta solo. Pero no estaba pudiendo dedicar todo el tiempo que a mí me gustaba a mis atletas, porque al final era algo que había dejado de hacer por no estar de forma presencial entrenando en un sitio en el que podían ir a verme, hablar con ellos, entrenar, hacer un presencial. Simplemente pues tener más contacto físico con ellos y yo luego hacer pues me hace bastante feliz, la realidad. Y nada, simplemente quería comentar eso para que subís un poco sobre mi día a día a día de hoy. Y bueno, si habéis leído el título, simplemente ese error es esto que estoy comentando. Pero es algo que me arrepiento de haber hecho porque, como acabo de decir anteriormente, uno se tiene que meter en distintos proyectos para pues, probar, ver lo que le gusta, pero la realidad es que hasta que no estás dentro y haciendo cómo evolucionan las cosas, pues no eres consciente hasta dónde va a llegar eso, o cómo te va a cambiar tu día a día, tu trabajo, tu forma de ser o todo en general.
Yo, ¿qué queréis que os diga? A mí al final me deja desde luego un poco sorprendido tratar de rol una etapa en la que estás trabajando con un culturista profesional. Sí que es verdad que tiene pinta de que un poco demasiado focalizado en él, cuando en realidad, y lo hemos visto y lo hemos también en redes sociales, de hecho podéis seguir a Luis en Instagram, tiene un gran abanico de atletas, está trabajando por ejemplo en el Interclub de Manises, con lo cual hace ahí sus entrenamientos y demás. Entonces, claro, calificar esa etapa de error que volvería a cometer sin duda, pero error al fin y al cabo, hablar de una situación en la que no estaba del todo feliz. Yo, ¿qué queréis que os diga? Dejadlo de verdad en la caja de comentarios, no quiero sacar desde luego ninguna conclusión, porque al final todo esto es especulación, al final esto sí que está bastante relacionado con el tema del salseo, se está bien, se está Yo creo que lo dejo bastante claro. Está relacionado con el tema del salseo, es mucha especulación, pero es evidente que algo ha pasado ahí. O sea, no es una despedida normal. Y la cuestión está en que cuando nosotros, en este caso yo, no sé el resto de relacionadores porque no lo veo, pero en este caso yo, dejo entrever de que algo ha podido pasar a nivel personal para acabar así, es porque obviamente este tipo de situaciones ya las he vivido y ya sé más o menos por dónde se cojea. Y qué casualidad que a la semana siguiente o las 2 semanas siguientes, cuando tiene esta entrevista, él confirma que él sabría, con todas estas diferencias, con todas estas situaciones, de lo que él dice, de dejar atrás las cosas, con todo eso, se habría ido a Andorra de no haber sido por roces personales. Lo comenta él y lo vamos a escuchar luego. Con lo cual, es evidente que el tema personal es lo que, entre otras muchas cosas, dentro de ese cóctel, pero el factor diferencial para que no se haya ido tanto él como en este caso el filmmaker Carlos. La realidad es que ya no forma parte. Quiero ver quién es la persona que trabaja con Joan, cómo trabaja, cuáles son los márgenes de intensidad. Mañana nos comentará Fran absolutamente lo que respeta a su trabajo y lo que respeta también a la persona que va a entrenar a Joan, porque evidentemente le repercute. Pero yo todo esto lo veo que aquí ha pasado algo que no sabemos, que no necesariamente tenemos que saber, a mí lo digo, pero que la cosa no parece que haya acabado de la mejor manera. Os acabo de poner directamente los 2 clips y sobre todo este último de Luis, hablar de error, hablar de no es lo que en realidad me gusta, va viendo cómo evolucionan las cosas y no termina de cuadrar, etcétera, etcétera. Yo no sé si a lo mejor no se ha tenido la opción de coger y que le haya dicho a lo mejor Joan, de irse una temporada todavía más longeva, al menos hasta que compita a Andorra con él. No sé. Veis que dejo entrever la posibilidad de que esto haya ocurrido sin haber escuchado el audio de Joan, sin haber escuchado el clip de la discordia que no he puesto y que, como digo y vuelvo a repetir, le pido perdón a Luis porque no se me pasó y no lo hice, no lo vi, pero como veis incluso dejo encima de la mesa la duda de decir, igual Joan les ha ofrecido ir y han sido ellos los que han dicho que no. Fijaros que lo dejo entrever como una posibilidad real de que esto haya ocurrido. ¿Por qué? Porque ahora lo voy a comentar. Es dejarlo absolutamente todo, tus asistidos, en fin, todo tu entramado y tu negocio, tu marca personal vinculado a una persona por el trabajo que estás teniendo tan focalizado en ello. No sé si eso le podía cobrar porque lleva más gente y no puede hacerlo. Todo este tipo de cosas evidentemente son mera especulación, pero desde luego que es evidente que juntando uno y otro, no sé, yo si hubiera acabado de la mejor manera simplemente porque una persona con la que estoy trabajando se muda de residencia y evidentemente yo me puedo desplazar, yo no salgo y tildo de error el hecho de haber estado 5 meses con él. Todo lo contrario, para mí es un auténtico privilegio trabajar con una persona a nivel profesional como Joan en el mundo del culturismo, con la exposición que tiene. También me ha podido venir bien a mí el hecho de que la gente me haya visto trabajar y cómo ejecuto mis entrenamientos, cómo llevo al límite a mis atletas y evidentemente eso me puede repercutir a nivel profesional, pero desde luego tratarlo de error, yo ahí, como digo, eso está basado en que hay algo que ha tenido que pasar aquí, que evidentemente lo sabemos y que repercute en todo. Lo que sí que repercute, y esto también ahí lo tenemos, porque luego ya lo siguiente es que hablo de Joan y que hablo de su último check. Como digo, esto fue lo que yo dije y a partir de ahí tampoco me puedo hacer yo mucho cargo de lo que la gente reaccione a esto. Entiendo que habrá gente que lo tildaría de despido, despide, de fenestra, etcétera, etcétera. Insisto, no vi las reacciones, pero es evidente que lo que yo comento es con mucha prudencia, con mucho respeto, destacando el papel de Luis, destacando su profesionalidad, destacando que algo ha tenido que pasar, porque es evidente que algo ha tenido que pasar y ahora lo vais a escuchar que es evidente que algo ha pasado, ¿vale? Importante y crucial para no tomar la decisión de dejarlo todo atrás y seguir involucrados en el proyecto de Andorra, pero es evidente que yo en este caso, y en tono el mea culpa, desde aquí te lo digo Luis, una vez más, te pido disculpas por no haber emitido ese fragmento de Joan y en este caso también por hablar al principio de que Joan prescinde de los servicios de Luis cuando en realidad no es así, a pesar de que dejo también entrever al final del vídeo la idea de ojo porque a lo mejor sí que ha habido esa oferta para seguir trabajando y en este caso tanto Luis como Carlos pues han tomado la decisión de no ir, que ha sido lo que en realidad fue lo que pasó. Vamos a escuchar esos motivos y vamos a escuchar qué fue lo que pasó. Vamos a escuchar a lo que dice Luis. Empezamos a pasar más tiempo juntos y al final pues eso conlleva que por temas de convivencia y también por cómo es cada persona, pues puedan ir surgiendo ciertos roces que luego hace que a lo mejor tú te plantees hasta... O sea, él tiene un sueño que es llegar a la Olimpia y nosotros íbamos a muerte con ello. Pero el hecho de que nosotros entremos en ese equipo y vayamos a viajes, nos vayamos a Andorra y dejemos todo atrás por eso, también nos da mucho, pero también nos quita mucho. O sea, es una situación que implica, por eso te digo que es difícil resumirlo, tendría que ir parte por parte, pero el hecho de que nosotros decidiéramos dar el sí a irnos a Andorra implica que yo dejase aquí atrás todo el negocio que tengo montado, que dejara a mi familia, que dejara mi círculo de amigos y que me fuera para estar trabajando 6 días de 7, con dobles sesiones alguna vez, full time allí. Entonces,
Y por eso te digo que ya entra el tema de la convivencia y de estar dispuesto a irte mucho tiempo con otra persona, y es complicado. Pero la cosa es que pasábamos muchísimo tiempo juntos. Pasamos mucho tiempo juntos. Entonces, yo creo que no supimos separar bien lo laboral de lo personal y no había una buena comunicación como tal Sí. de lo que sentíamos, por nuestra parte, por ellos y por todos. Por contar también un poco más, al final sale el tema Andorra. Nos tenemos que ir allí, hay que buscar piso, tenemos que tener residencia. Los pisos están bastante caros, no alquilan a gente sin residencia andorrana. Tienes que encontrar a alguien para dejar en el piso en el que tú estás viviendo, tienes que dejar este piso atrás, tienes que meterte en un alquiler más caro. Yo como preparador, poco a poco me va demandando más tiempo lo de Joan y no puedo dedicarle tanto tiempo a mis atletas, y veo que tengo que hacer un all-in prácticamente con Joan, porque ya no voy a poder estar en un gimnasio presencial o yendo a las competiciones con mis atletas. Carlos, si va desbordado, tampoco puede hacer contenido para otra gente. Es complicado, por eso digo que la situación desde fuera, tú no comprendes el alcance que tiene todo, no comprendes las dimensiones de la... Esto hace... Como digo, ahí podemos ver, y es algo que comento en el vídeo, de decir, ojo, porque el hecho de irse con Joan a Andorra implica cambio de residencia, por supuesto, dejó también el tema de los asesorados, el hecho de apostarlo todo, en este caso, a la situación de darlo todo con Joan, pero claro, lo he dejado bien claro, algo ha tenido que pasar, y es evidente que algo ha tenido que pasar. Vamos a seguir escuchando a Luis. Por ejemplo, me conozca a mí de mi círculo cercano y vea lo involucrado que está con el proyecto, todas las cosas que hemos estado subiendo Joan y yo, y que de repente eso se corta y dejo de salir los entrenos tanto, se deja de subir contenido y demás, sabe que algo ha pasado detrás, porque creo que se veía que estamos muy ilusionados con el proyecto todos, y que Joan estaba muy a gusto con el entrenamiento y con cómo estamos haciendo las cosas. Creo que el físico también de Joan ha evolucionado muy bien y la gente ha visto que, por mucho que esté mejor o peor, ha funcionado. Entonces, es muy loco pensar que Joan va a despedir a una persona y no nos va a querer llevar con él, y más cuando él en su vídeo dijo explícitamente les he ofrecido venir si no han querido. Pues ahí lo tenéis, yo creo que queda bastante claro el hecho de decir o de ver la reivindicación que hace, y sobre todo que es un poco lo que a nosotros nos centraba, ¿no? Es decir, algo ha tenido que pasar muy grave o algo ha tenido que pasar importante para que hayan decidido, en este caso, tomar esa decisión de no ir. Importante el cabreo del tema del campamento, algo que también quiero destacar. Insisto, la entrevista la tenéis en el canal de Pico de Oro con diferentes episodios, ir a verla, por supuesto darle like, seguid también a Luis en sus redes sociales y por supuesto a Carlos también, pero insisto, importante este clip porque yo creo que va a destacar bastante el hecho de cómo esa despedida, que ya dijimos en el vídeo que entreveía que algo no iba bien, tampoco le gustó al destinatario. Vamos a escucharlo. Y señala, las personas van, las personas vienen. ¿Eso os pareció ofensivo? ¿Os molestó? A mí personalmente sí. A mí también. En plan, decir que hemos ido a un campamento para él, que en verdad sí, pero joder, yo me separo de Luis y no digo que Luis ha sido un campamento. Pero también entiendo que para él nosotros hayamos ido a un campamento y ya está, ¿sabes? Sí, el campamento me hace gracia. Sí, como ya, parece que ve la vida por campamento. Es que a mí no me parece que haya sido un campamento. O sea, y él sabe que no ha sido un campamento. Íbamos a muerte con esto, lo que pasa es que al final no salió, pero de campamento nada. O sea, esto era un proyecto grande y íbamos a muerte con ello. Pues ahí lo tenéis, e insisto, cuando yo lo vi la primera vez y lo asemejó con lo de Jorge, con Jorge y con Jordi también tampoco las cosas que acabaran muy bien, esto es un campamento, la gente va y viene, evidentemente son comentarios que no son de agradecimiento, decir, pues mira, me habría encantado que hubieran estado aquí conmigo, pero bueno, finalmente tenéis que entender que es una situación complicada, es un cambio de residencia, cambio de absolutamente todo, dejar también su propia marca personal, finalmente pues no pudimos llevarlo a cabo, les deseo todo lo mejor, he aprendido muchísimo de ellos, etcétera, etcétera. O sea, es que se puede hacer las cosas de muchas otras maneras si no hay algo personal. El problema es que se evidencia que hay algo personal. Y de ahí quiero llegar al tema del reconocimiento para terminar el vídeo. Vamos a escuchar lo que dice sobre el reconocimiento a él en general y de Joan en particular a su trabajo. Ni a aparecer en los vídeos, ni nada. O sea, al principio era como yo voy, le entreno y me voy. Pero sí que es verdad que luego, pues, por el tema de la Dana, de estar ayudándole también a reconstruir el gimnasio y demás, pues hubo habiendo más relación y empezamos a salir más en los vídeos. Y ya empecé a tener un poco más de reconocimiento. Salí también en su canal, hicimos una charla para que la gente me conociese más.
A mí realmente lo único que me tiene que dar el reconocimiento de ese trabajo es Joan y Fran, que son los que estamos ahí metidos, y su visto bueno lo tenía. O sea, Joan confiaba en mí al 100% con el entrenamiento. En el momento bajábamos en su casa, su gimnasio está abajo, en el momento entramos al gimnasio, él delegaba todo. O sea, tú mandas. Él me decía siempre, tú mandas. Y lo que yo le dijese, a muerte, pero a muerte, hasta que se caiga al suelo de espaldas, a muerte con ello. Entonces, por parte de Joan, tú sí te has sentido valorado. Yo por parte de Joan sí que me he sentido valorado, hasta que luego en último instante pues ya empezaron a haber roces a nivel laboral y personal, y por eso fue por lo que decidimos dejar de trabajar con él. Pero hasta ese último instante yo estaba muy, y sigo estando ilusionado con el proyecto, lo único que ahora ya no formo parte, pero yo estaba súper ilusionado con el proyecto. O sea, al final, para un entrenador, ayudar a alguien de forma conjunta con Fran Espín, porque Fran es su preparador, pero ayudar a alguien a que llegue a la Olimpia, eso es un sueño. Entonces a mí me hacía muchísima ilusión. Si no hubiesen pasado esos roces, te habrías ido a Andorra. Sí, y era, o sea, en el proyecto entraba que nosotros dos fuésemos a Andorra. Hostia, puta. Entonces, Y por eso te digo que nosotros íbamos a muerte con todo. entonces sí que ha pasado algo, ¿eh? Por eso te comentaba antes que si la gente nos conociera un poco más de cerca, sabría que nosotros estábamos muy ilusionados con esto. Y que no era cosa, que también lo he oído por ahí, no era cosa de que yo fuera a entrenarle 3 meses y luego cambiaba un entrenador. No. O sea, estábamos haciendo un muy buen trabajo. Y la gente que está metida en el mundillo lo sabe. Y Fran lo sabe. Yo qué queréis que os diga, yo creo que está bastante claro. A la pregunta, en este caso de Asier, que le pregunta claramente, o sea, es que más claro es imposible. ¿Te habrías, o sea, si no hubiesen pasado esos roces, ¿te habrías ido a Andorra? Sí. O sea, más claro agua, es decir, no es tanto un error, de decir, he cometido un error a nivel profesional porque me he centrado mucho en esto y no tanto en lo otro, sino el decir, no. He apostado muchísimo por esto, las cosas a nivel de relaciones personales no han funcionado bien o ha habido roces, y eso ha sido lo que ha dinamitado toda la situación. Si no lo estáis escuchando, el propio Luis se habría ido. Tanto Luis como imagino que Carlos, que no contesta, pero tiene pinta de que también. Entonces, por eso digo, y por eso cuando incidimos y vimos el vídeo y evidentemente dejamos la duda de creemos que ha ido por aquí, aunque podéis opinar lo que queráis, pero creemos, por lo que está ocurriendo, que la cosa ha ido por un tema personal, no es baladí, no es porque a nosotros nos dé la gana de meter mierda por donde no la hay. Es porque realmente se pone en evidencia que algo ha pasado. Algo ha pasado aquí que desconocemos, y que os digo una cosa, no tenemos ni por qué conocer. De hecho, insisto y vuelvo a repetir, esto sale a la palestra porque los protagonistas de esta historia lo han querido comentar. Si aquí Joan se va a Andorra y no dice nada, Luis se queda en Valencia y no dice nada, todo el mundo habría especulado 100.000 millones de cosas, fijaros lo mal que queda Joan con la gente, etcétera, etcétera, qué habrá pasado con Luis, etcétera, etcétera. Pero si ellos dos no dicen nada y no dicen esta boca es mía, pues aquí no hubiera pasado absolutamente nada. Aquí lo único que se hace es comentar, o creo yo, en este caso, sobre todo en este canal, lo que se hace es poner el extracto de los dos. Cierto es, insisto, vuelvo a repetir, perdón por no haber puesto esa parte de Joan, porque cambia mucho la película, pero en este caso es obvio, escuchando una parte y escuchando la otra, que aquí algo ha pasado. Así que, como digo, chicos y chicas, perdonad por el vídeo tan largo, son casi media hora de vídeo, os tengo que pedir perdón, no suelo hacer vídeos tan largos, pero creo que también merecía un poquito el pedir perdón, obviamente, a Luis, y por otro lado también el defender un poco el contenido que hice, que dentro del contenido que hice ni falté al respeto nunca jamás. Tampoco os tengo que decir que también Luis por privado nunca no me ha incidido nada de eso, sino que simplemente, bueno, pues no puse esa parte y tiene toda la razón, pero era evidente, extrayendo lo que decía uno y lo que decía otro, que había un problema personal entre los dos, que fue lo que, y lo hemos escuchado a Luis, motivó el hecho de no tomar la decisión final de ir a Andorra. Así que lo dicho, dejadme en la caja de comentarios qué opináis, dadle un fuerte like al vídeo, suscribiros al canal y, como siempre digo, chicos y chicas, siempre a más.